En el video del día de hoy vamos a hablar de las líneas, pero no de las que utiliza tu tío Alberto para irse de antro. Vamos a hablar de las líneas en el arte. Seguro te pasa que tienes una buena idea y muchas ganas de materializarla llevándola a cabo en el dibujo, pero cuando terminas el dibujo te das cuenta de que tus líneas no te permiten obtener el resultado que estabas esperando. ¿Sabías que la línea o el trazo habla de tu reflejo psicológico? Cuando desconoces objetivamente una acción que tienes que elaborar, es normal que la abordes con inseguridad. Es normal que ejecutes tus líneas con inseguridad, ya que desconoces objetivamente los temas y conceptos que veremos el día de hoy al hablar de el trazo y la línea. En este video te enseñaré a mejorar el manejo de tu línea y te daré algunos hacks para que logres hacer líneas rectas, curvas y lo hagas con mayor seguridad y limpieza. Acompáñame a lo largo de este video porque este contenido va a marcar un antes y un después en tu modo de dibujar. Creeper, artista plástico. Y bueno, para comenzar este tema vamos a hacernos una pregunta súper básica. Y es que quiero que tomen en cuenta algo. Este tema es como un lobo disfrazado de oveja. Es de esos temas que son como algo muy sencillo aparentemente, pero que al final es un tema en el que se puede profundizar un montón. Y que si te lo tomas muy a la ligera también no terminas de entenderlo al 100%. Y eso es lo que te está generando problemas en tu expresión, es decir, en tu dibujo. Pues comencemos preguntándonos, ¿qué es la línea? La línea, según la red, es la sucesión indefinida continua de puntos. Es decir, al juntar consecutivamente miles y millones de puntos, se genera una línea. Y por otro lado, también está el concepto de línea que nos lo da el padre del arte abstracto en su libro De lo espiritual en el arte, de Kandinsky. Sí, hablamos del artista Kandinsky. Kandinsky tiene una definición y un concepto súper romántico e interesante de la línea. Y bueno, Kandinsky decía que el punto es la más pequeña o la mínima expresión del arte sobre el lienzo. No hay cosa más pequeña o menor objeto de expresión que el punto sobre el lienzo. Una línea, según Kandinsky, es un punto que se ha movido sobre el lienzo y ha ido dejando una estela. Este concepto me parece bien romántico porque puedes aterrizarlo, por ejemplo, a una estrella fugaz, puedes aterrizarlo a una persona caminando en dunas de arena o en un paisaje lleno de nieve, visto desde arriba y que va dejando un caminito, una estela conforme se va moviendo. Lo cual también nos hace entender el arte abstracto de otra forma y cuando vemos líneas podemos pensar ahora en movimiento, en dinamismo, en recorrido, en trayecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que aprendamos nos da bagaje para interpretar, para aprender, opinar, criticar, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar de lado lo abstracto y vámonos ahora sí a lo figurativo. Para que tú puedas entender la forma correcta de hacerse la línea, cómo se debe de hacer, es sumamente importante y crucial que primero entiendas qué es lo que no se debe de hacer. Así que vamos a ver primeramente qué es lo que no debes de hacer cuando trazas una línea. Y bueno, la principal cosa que no debes hacer es empezar a trazar de esta forma. Seguramente muchos de ustedes al dibujar se han sorprendido haciendo este tipo de trazados. Y este tipo de trazado lo vamos a denominar como línea peluda. Sí, amigo, así es, línea peluda, porque se entiende como una especie de línea que vas haciendo en base a pequeñas líneas, pequeños pelitos que se van sobreponiendo hasta convertirse en un apelmazamiento que generan una especie de línea, pero créeme, esta línea no es la más adecuada para ejecutar tus dibujos. ¿A qué se debe que muchos de nosotros comenzamos a dibujar haciendo este tipo de trazados o de líneas? La línea peluda se debe al movimiento natural de nuestra muñeca y es que es precisamente este movimiento el que nos juega en contra a la hora de hacer un trazado o a la hora de buscar un trazado limpio. ¿A qué se debe? Pues que este movimiento de muñeca funciona como una especie de compás. Es como un cuarto de compás o un poco más de cuarto de compás. Es decir, es como si dibujaras todo el tiempo haciendo esto. Tú no puedes trazar una línea recta haciendo esto. O sea, haces un pedacito y luego haces otro pedacito y luego otro pedacito y luego otro pedacito y así te la vas llevando y al final obtienes una fea línea peluda. Hay que evitar a toda costa esto. Y también esta línea peluda me habla de un dibujante inseguro, de un dibujante que le da miedo trazar su línea de un jalón, de un dibujante o persona que no tiene muy claro lo que está haciendo en el papel. Va a sonarte medio chistoso este ejemplo, pero es muy asertivo. El dibujar con línea peluda sería lo equivalente a si camináramos con pequeños pasitos así, por miedo a caernos. ¿Me explico? Es como dar pequeños pasos para no caerme. Mira, es que si camino todo el tiempo así, no me caigo. Porque luego, si doy un paso completo, a veces me tropiezo con algunas cosas y me caigo. Entonces, prefiero caminar el resto de mi vida así. Pues no, ¿verdad?
Hay que caerse, hay que aprender a caminar, caerse, darse golpes y levantarse. En el dibujo es lo mismo. Hay que aprender a trazar de un jalón, hay que aprender a hacer las cosas lo más limpio y bien, sin miedo a equivocarnos, que al final no hay mejor profesor que el error. Otro gran problema de la línea peluda es que no hay que olvidar que el dibujo es un modo de expresión, es decir, de comunicación. Y como en cualquier sistema de comunicación hay un emisor y hay un receptor. El ejemplo perfecto de la línea peluda en la comunicación humana sería como cuando escuchas un audio por medio de un walkie-talkie o un radio y se escucha con ruido blanco, ¿no? Sería como si te dijeran, escucha, necesitamos... O sea, pasa exactamente lo mismo con la línea peluda, pero en lo visual. Estás viendo 48,000 líneas, por ejemplo, en un ojo. Vamos a hacer un ojo, vamos a poner ejemplo este ojo con línea peluda. Aquí hay 40,000 líneas de línea peluda haciendo un ojo. Ok, pero ¿cuál de todas estas líneas es la buena, no? O sea, el conjunto de líneas por sí de este ojo es una comunicación confusa que disfraza también los errores, que me disfraza el no tener yo la certeza de decir, esta es la línea de mi ojo y esta es la del párpado y esto es lo que representa tal o cual cosa. Entonces, por ende, la línea peluda me corta totalmente la comunicación con el espectador. Por eso es importante evitar a toda costa la línea peluda. La línea peluda se le considera un mal vicio en el dibujo. Y estas cosas no se quitan de la noche a la mañana, pero entre más pronto eres consciente de ello, más pronto te das cuenta cuando lo estás haciendo y más pronto dejarás de hacerlo. Y de esto no me dejará mentir las personas que estén viendo este video que dibujen y tatúen, o las personas que estén viendo este video que hagan entintado de cómic, que usen tinta para hacer la línea final de un boceto, o también las personas que hacen arte digital. No puedes hacer el terminado en línea peluda. Imagínate el terminado en línea peluda en un tatuaje. Se vería fatal, ¿no? Ah, y por cierto, hablando de tatuajes, aprovecho para comentarles. Este autobús escolar, mi novia y yo lo modificamos y lo camperizamos para hacerlo nuestra casa rodante y el primer estudio de tatuajes móvil en México. Nosotros dejamos nuestra casa y nos venimos a vivir en este autobús. Si quieren ver nuestras aventuras, recuerden suscribirse a nuestro otro canal de YouTube que lleva por nombre Van Creando. Y bueno, ahora que ya sabemos cómo no se debe de hacer la línea, cómo evitar a toda costa la línea peluda, vamos a hablar de cómo sí se debe hacer o cuáles son los consejos básicos que te voy a dar en este video para que puedas ejecutar esa línea limpia que estás buscando. Pero ojo, algo que es sumamente importante en este proceso y que va en contra totalmente de la línea peluda es el movimiento corporal al trazar tu línea. Y es que muchas veces erróneamente pensamos como dibujantes que nuestras líneas se trazan con los dedos o con la muñeca. Pero no, amigos, la línea la trazamos con toda nuestra extremidad, es decir, hombro, codo, muñeca, dedos. Todas estas articulaciones entran en juego para ejecutar nuestra línea de forma correcta. Es más, inclusive las piernas, puedes llegar a utilizar todo el cuerpo, según sea la proporción y el tamaño de la línea que vayas a trazar. Te pongo un ejemplo en pantalla. Si voy a trazar una línea de un punto A a un punto B y yo quiero hacerla solo con la muñeca o solo con los dedos, es imposible. Por eso voy a terminar recurriendo otra vez a la línea peluda. Yo tengo que entrar en juego codo, hombro y muñeca para poder hacer este movimiento. ¿Te fijas? Mi línea va con todo el cuerpo, o al menos en este caso por el tamaño y la proporción uso hombro, codo, muñeca y dedos. ¿Sí? Estoy haciendo este movimiento. De este mismo tema de la muñeca aparece este gran error de que después queremos estar dibujando así en esta posición, dibujando todo el tiempo así y haciendo dibujos chiquititos, porque pues es el movimiento que me dan mis dedos y que me da mi muñeca. Entonces termino haciendo dibujos microscópicos, ¿no? Termino haciendo ojos chiquititos, termino haciendo monos súper chiquititos. No lo hagas más. Se supone que tú debes de tener el control en tu obra, no que la obra te controle a ti, ni que tus limitantes tampoco te impidan poder crecer en el dibujo. Entonces vamos a empezar a trazar usando todo el cuerpo, ¿ok? Usamos toda la mano. Intenta hacerlo con el codo, intenta hacerlo después con el hombro. Entonces, si vas a trazar una línea grande, enorme, vamos a pensar una línea de este tamaño, obviamente yo voy a necesitar mover todo mi cuerpo. Yo no puedo trazar una línea a base de muñequeos aquí, o a base solamente de codo, o a base solamente de hombro. Ahí entra en juego todo mi cuerpo. Yo tengo que trazar una línea corporalmente de punto A a punto B. Es como una expresión corporal. Al final el dibujo es una expresión de nuestro cuerpo. Es una información que procesa nuestro cerebro y le manda la señal a nuestro cuerpo de ejecutarla para representarla en el papel. Y no me van a dejar mentir los artistas del graffiti.
¿Cuándo has visto a un artista del graffiti hacer una línea así? Jamás. O una línea recta así. No, señor, un artista del graffiti toma su lata y hace... Y vaya que los grafiteros hacen líneas y trazos enormes. Tú ves un artista del graffiti y lo vas a ver haciendo... Usa todo el cuerpo. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo en tu obra. Si te lo requiere tu trazo, hay que usar el hombro, hay que usar el codo, la muñeca, las piernas. No, si estoy haciendo un mural, me exige hacer una línea más larga, hay que usar todo el cuerpo. Bueno, sabiendo esto del control corporal de trazar una línea, la primera forma de trazar una línea es la siguiente. Vamos a continuar con este ejemplo que vemos en pantalla. Vamos a unir el punto A al punto B. La forma más sencilla y más eficiente de hacer esto es simplemente haciéndolo. No, espérate, no te vayas del video, no te enojes. Es que es la verdad. Cuando nos lo pensamos mucho para hacer las cosas o queremos que queden perfectas, vamos a tener lo que se denomina como parálisis por análisis. De tanto pensar, nos estresamos tanto que no logramos hacerlo de un jalón y nos quedamos piense y recurrimos a lo que ya sabemos hacer y que nos mantiene cómodos, que es la línea peluda. No hagas línea peluda. Simplemente traza la línea, inténtalo. Yo le digo a mis alumnos de dibujo que es mucho más eficiente visualmente y funciona mucho mejor en tu dibujo una línea con un poquito de temblor, no importa, pero que sea una sola línea clara, concisa y contundente a las líneas peludas. Entonces simplemente coloca tu punto A, tu punto B y trázala. Tómate tu tiempo, despacio, respira. Llega al punto B, termina tu línea. Asunto arreglado. Esto es en el caso de las líneas rectas. Estos ejemplos los vamos a explicar con líneas rectas. Ahorita vamos a ponerlo en práctica al final del video. No se desesperen, quédense hasta el final. Primero necesito que entiendan los conceptos y las formas de ejecutarlo. Y al final les voy a mostrar una práctica básica de cómo todo esto se pone en juego a la hora de ejecutar un dibujo. Y a este método de trazado podríamos llamarlo como un método de confianza. O es decir, un método de autoconfianza, de que confías en ti mismo y traces la línea. No importa que se vea un poco nerviosa, esta línea va a tener mucho más valor visual que una línea peluda. La otra forma de trazar una línea sigue teniendo mucho que ver con tu confianza y es la forma de evitar pensar tanto. Simplemente es una línea más impulsiva. Traza la línea, no la pienses tanto. El truco en este método de trazar la línea es bajar la punta del lápiz donde va a comenzar y colocar los ojos donde quieres que termine. Comienzas a trazar la línea sin ver tu lápiz, sino fijando la vista en el punto donde quieres llegar. El cerebro se encargará de que llegue ahí, no hay falla. Son procesos mentales que tenemos los seres humanos en automático por default. Así que inténtalo y te sorprenderás al ver qué bien funciona. La tercera forma de trazar una línea, y ojo ahí que esta es mi favorita, es la línea de aire o línea fantasma, como la quieras llamar. Te explico rápidamente en qué consiste. Consiste en que el ser humano, nosotros, aprendemos por repetición. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta? Por repetición. ¿Cómo aprendiste a caminar? Por repetición. ¿Cómo aprendiste a hablar? Por repetición. Repetiste tanto las cosas que has llegado a hacerlas en automático o sin siquiera darte cuenta que las estás haciendo. Hay gente que todos los días conduce a su trabajo, va y regresa y a veces tiene la sensación de no recordar cómo fue el trayecto de ida y de vuelta. Esto se debe a que aprendemos por repetición y hacemos las cosas en automático. Bueno, sabiendo que tu cerebro tiene estas cualidades y características, si tú logras familiarizar a tu cerebro con los segmentos de punto A a punto B que vas a trazar, como veremos aquí en la pantalla, comenzamos a hacer líneas de aire, es decir, líneas sin tocar la superficie del papel. Es importante que te acostumbres a no tocar la superficie del papel, porque después de lo contrario lo que va a ocurrir es que vas a hacer un ensuciadero con tu dibujo con esta parte de la mano. Entonces esto se hace en el aire, ¿sí? Esto se hace flotando, por eso se llama línea de aire o línea fantasma. La haces en el aire sin rayar. La repites tantas veces como estamos viendo en la pantalla hasta que estás 100% seguro. Tu cerebro se familiarizó tanto con el segmento de punto A a punto B que en ese punto en el que te sientes seguro simplemente bajas la mano y ocurre la magia. Esta es mi forma favorita de hacer trazos porque funciona bastante bien con el ejemplo que mostraremos a continuación, ya llevándolo aplicado a un dibujo, como veremos a continuación. Fíjate bien en este ejemplo, a estos trazos ya elaborados, únicamente lo que hay que hacer es pasarles por encima. El cerebro memoriza este movimiento, se familiariza con él, con el movimiento anatómico de tu cuerpo, muñeca, dedos, mano, todo, lo repite y lo puedes trasladar fácilmente a otra área del papel. Lo mismo ocurre cuando estás copiando un dibujo de la vida real a tu papel. Pero tranqui, ya casi llegamos a ese punto en el que lo ponemos a prueba. Y quizás hasta este punto puedes estar pensando,
Pero esto es nada más para hacer líneas rectas. A mí esto de qué me sirve, ni que los dibujos estuvieran hechos solamente de líneas rectas. Pues estoy a punto de volarte la cabeza con el proceso que voy a hacer a continuación. Así que continúa con nosotros y no te lo pierdas. ¿Por qué? Porque no volverás a ver el dibujo de la misma forma después de ver lo que vamos a hacer hoy. Y bueno, antes de continuar a la explicación, quiero que quede aquí bien claro la diferencia entre una línea peluda y un trazo de boceto, ¿ok? Vamos a hacer un círculo en esta parte izquierda. Este sería un círculo de línea peluda. Este sería un círculo de línea peluda, ¿ok? Y quiero que vean de este otro lado, voy a hacer un trazo circular. Esto sería un trazo circular, usando la línea de aire. ¿Sí? Inclusive hay veces, si se fijan ahí quedó directamente el círculo en limpio. En algunas ocasiones este círculo de aire puede quedar doble, ¿no? Algo como esto, por ejemplo. Y de repente tenía alumnos que me decían: oiga, profe, ¿y por qué usted sí hace línea peluda y nosotros no? Quiero que vean la gran diferencia que existe de esto a esto, ¿sí? Este puede ser un doble trazo, pero este es un trazo de boceto. Y esta es una línea terminada como línea peluda. Si mi trazo de boceto, o sea, es decir, si este círculo yo al final lo dejo de esta forma, sí no sería tan agradable. Aunque aún así sigue funcionando 1000 veces mejor esto que esto. Tómese muy en cuenta el por qué. Estas son 2 líneas y estas son 10.000 líneas, ¿no? Esta es una sola línea. Esto es lo ideal. Esto está bien. Esto, cuidado. Te explico esto para que sepas que en tu proceso de boceto o de sketch está bien el que hagas trazos completos repetidos de pronto, 2 trazos, 3 trazos repetidos, está bien siempre y cuando sean bajitos, ¿sí? Recordemos que ese no es tu line art o tu línea final, entonces está bien. Si tu línea final es así, no lo sé, no sé qué tan bueno sea, pero para tu proceso de boceto está bien, pero la línea peluda no está bien ni para tu proceso de boceto. Vamos entonces a hacer la práctica de dibujo. Vamos a dibujar este elemento que ven por aquí. Vamos a representarlo acá en el papel. Y esto que están viendo en la pantalla en cámara rápida es un proceso de encaje. Consiste en crear una caja base y después crear semicajas aisladas para ubicar cada uno de los elementos de nuestro dibujo. Este método te genera una proporción perfecta. Que vale bastante la pena que veas este video y el proceso de encaje. No es un video tutorial de cómo hacer encaje, ya existe un video en el canal. Vayan y búsquenlo, aquí les dejo la tarjetita para que lo chequen. Está bestial. Si quieren aprender a hacer estas cajas, es un proceso que te toma, a mí me tomó ahorita alrededor de un minuto y medio. Me permite que mis dibujos tengan una proporción perfecta. Vamos a proceder ahora sí al dibujo. Quiero comentarles que este video lo voy a hacer a través de la cámara. Entonces yo voy a tener que ver en primera persona el lápiz por medio del celular, así que va a ser un poco caótico, pero creo que va a ser muy enriquecedor. Vamos a ver qué tal sale. Comenzamos con el dibujo. Bueno, lo que yo voy a hacer es trazar líneas aquí en el papel. Voy a intentar trazar líneas aquí en el papel y voy a levantar la cámara para que ustedes tengan esta experiencia en primera persona, como si estuvieran viendo a través de mis ojos. Aquí yo tengo mi encaje base. Es un lenguaje que pues uno mismo desarrolla, ¿no? sobre su encaje. Por eso les digo que vayan a ver el video del encaje. Les va a funcionar bastante bien ya que terminen con este video. Entonces, lo que voy a hacer y aquí teniendo el encaje es... Hay 2 formas. Si ven el video del encaje o ya lo vieron, puedo copiar los ángulos con el lápiz de esta manera. Entonces, copio el ángulo que estoy buscando. Vamos a dibujar esta base. Vamos a encontrar esta base de aquí. Copio este ángulo y me lo traigo para acá en el dibujo, que sería algo así, y justo ahí lo trazo. Ahí lo coloco, lo visualizo y lo trazo, ¿sí? Es una forma. La otra forma es a la distancia, desde el lugar en el que estoy sentado, hacer líneas de aire sobre la base de lo que quiero dibujar o sobre la silueta de lo que quiero dibujar, que sería esta. Y este movimiento lo memorizo, justo como vieron el ejercicio, y me lo traigo aquí, miren, y es el mismo. ¿Ok? Después voy a copiar este trazo de aquí, este segmento de aquí, lo dibujo en el aire y me lo traigo para acá, que sería algo como esto. Lo que estoy generando ahora es una abstracción a base de líneas rectas. Por eso les decía hace rato, si crees que el dibujo no se puede hacer a base de líneas rectas,
pues estás muy equivocado. El dibujo sí se puede desarrollar a base de líneas rectas. Por ejemplo, aquí en el brillo me está diciendo dónde va el otro plano del cristal, que no es una línea recta, sino es una ligera diagonal. Puedo trazarla aquí en el aire y me la traigo para aquí. Con el tema, por ejemplo, de los tallos, tengo que ver de dónde nacen y en qué dirección van, ya sea que raye encima esta semicurva y veo que sale del centro y la trazo acá exactamente el centro, y esta semicurva es esta, ¿sí? Después vuelvo a observar y así me voy yendo, voy trazando líneas. Esto es un proceso, o hago la técnica de la copia del ángulo del encaje. La coloco por aquí y veo dónde va a ir, es justo aquí. Copio los ángulos de esta parte, que es como esta parte del flor es como una diagonal que cae y luego tiene un triángulo, es decir, es como una diagonal que cae y luego tiene una especie de triángulo. Y bueno, quiero que veas cómo aquí ya he capturado en gran medida la esencia ya de lo que estoy observando, ¿no? Quiero que tomes en cuenta que es muy difícil dibujar a través del celular mientras les explico y lo veo acá, ¿no? Pero bueno, una vez que tienes esto, para esto te sirve el tema de la línea, el tema de este video que estamos viendo hoy, para lograr este tipo de bocetos limpios. Después de tener este tipo de boceto limpio, lo que seguiría sería continuar con la línea final. Vamos a colocar la línea final con azul para que ustedes vean cómo quedaría este dibujo. Voy a preocuparme únicamente por la línea, no voy a meterme en temas de sombras ni en ondas de colores. Para eso ya está el video de mezclas de color, para eso también ya está el video de luz y sombra, que pueden ir a verlo. También aquí les dejo arriba la ventanita para que puedan ir a ver el video de luz y sombra, que también les va a volar la cabecita. Y bueno, vamos a hacer el outline de este dibujo, así muy sencillo y muy básico, para que cumpla y refleje y funcione la esencia de aquel elemento. Entonces, en resumen, al término de este video, si esta información de la línea la dominas, aprendes a trazar líneas de aire, y si te es posible terminas sumándole también lo del video del encaje, tienes una herramienta súper potente para dibujar y representar cualquier cosa con limpieza y claridad, poder comunicar tus ideas de forma más sencilla y más fácil. Si te fijas, al final del día, todos los elementos tridimensionales llevados al papel, es decir, al plano bidimensional, o en pocas palabras, todos los dibujos son una abstracción de líneas rectas, de geometría aplicada con diferentes ángulos a la forma orgánica. Y una vez que ya tienes resuelta la forma geométrica básica del elemento que vas a dibujar, es mucho más sencillo llevarlo a cabo. Claro que también hay un secreto oculto en las líneas para lograr que un dibujo se vea dinámico o con movimiento, porque también si terminas dibujando todo a base de líneas rectas, de repente tu dibujo puede verse un poquito tieso, ¿no? O acartonado. Es ahí donde entra el principio dinámico aplicado al dibujo. Aquí te dejo también otra liga a ese video por si quieres checarlo, cómo hacer que tus dibujos se vean dinámicos y con movimiento. En fin, cada cosa que puedas aprender va a mejorar mucho tu dibujo y todas hacen match entre ellas para lograr una expresión artística mucho más potente, una expresión visual mucho más completa. Hemos llegado al final de este video. Si tienes alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Recuerda seguirnos en Instagram como Creeper Artista Plástico, suscríbete, activa la campanita. Y también, si quieres ver cómo es nuestra vida nómada en este autobús escolar viajando por México, búscanos en YouTube como Van Creando. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias por ver el video. También, si quieres que te explique sobre algún tema específico, déjamelo en los comentarios y lo tomaré muy en cuenta para generar el próximo video o próximos videos. Nos vemos hasta la próxima, un abrazo y felices trazos.